Este es el video del taller 4 de la materia electrónica industrial. Los integrantes del grupo somos Milton Belandia y César Pineda. Este programa se realizó en el programa AC1131 para el PLC ABB 07-KT98. Este taller es similar al taller 3, puesto que se trata de la misma planta de procesamiento químico en el que se realiza la fabricación de 4 sustancias, de 4 productos dependiendo del valor de ciertas sustancias, de agua, de reactivo, de temperatura, entre otros. Vamos a ver primero entonces las variables usadas en el programa. Tenemos algunas variables de entrada que son en su totalidad botones correspondientes a las sustancias como tal, al reactivo, a la temperatura, a la limpieza y al botón de inicio. En las otras variables pues vemos que están con su respectivo comentario. Algunas son enteras, otras son booleanas. Las enteras se realizaron sobre todo para la parte de animación del HMI como tal. Entonces tenemos una variable por cada tanque: tanque 1, tanque 2, tanque 3, 4, 5 y el tanque que va a ser el acumulador de todas las sustancias que lleguen a él. Estas variables booleanas son para colorear las tuberías. Estas variables ya tienen otro tipo de funciones ya para el graph set como tal. Tenemos valores de las sustancias respecto a las ecuaciones que se tienen para ello. Entonces va a haber unas variables que sean valores como tal de tipo voltaje y los otros valores ya de tipo porcentaje. Tendremos ya otras variables que sean de los testigos, entonces estarán testigos para cada una de las válvulas, para el reactivo, para el mezclador, entre otras. Ya veremos eso con más detalle en el HMI. El graph set se pensó de la siguiente forma, y se desglosaría de tal forma que los pasos fueran lo más mínimo posibles, es decir, que se tuviera un paso que describiera de una manera muy simple cada una de las acciones que realizaría. Algunas acciones tienen tanto acciones de entrada como acciones de salida, y pues cada paso tiene su respectivo accionamiento. Entonces en la inicialización vemos todos los tanques: tanque de las sustancias, tanque de reactivo y el tanque de llenado. Este paso es para la selección del producto y para la llave, la cual tendrá dos opciones: opción de limpieza o opción de producción o fabricación. Bueno, entonces a partir de acá el graph set se desglosa dependiendo el accionamiento que se haya dado, es decir, producto 1, producto 2, producto 3, producto 4, limpieza, y este es un auxiliar que devolverá al mismo select para que él esté registrando de manera continua los cambios que se presenten en la selección del producto o en la llave de operación. Vemos entonces que cada uno de los productos tiene, según lo indicado en el enunciado del taller, agua, que es decir que entra el agua al tanque, aumenta la temperatura, entra las sustancias, dependiendo del producto puede que entre la sustancia 1, 2 o 3, entrarán en el orden en el cual están en la tabla. Algunas sustancias tienen algunos productos tienen solo 2 sustancias, y el producto 4 por ejemplo tiene la sustancia 1, la sustancia 2 y la sustancia 3. Estos pasos de acá son para cerrar la válvula. Se indica que debe cerrar rápidamente la válvula después de que llega el porcentaje indicado en la tabla. Seguimos bajando. Hay un tiempo de espera. Después de ese tiempo de espera la temperatura va a disminuir al valor ambiente.
Cuando disminuye la temperatura del valor ambiente, se vuelve a abrir en 4 pasos diferentes, estilo OR, de tal manera que cada producto, perdón, tenga su cantidad correspondiente de reactivo, su cierre de esa válvula del reactivo. Después se vuelven a unir todas para un segundo mezclado, entra un tiempo de reposo y posteriormente habrá 3 vaciados del tanque principal, tal que en cada vaciado se desocupen 800 litros para un total de 1400 litros. Cuando se vacía el tanque en su totalidad, entonces pues se llenarán de nuevo los tanques correspondientes a las sustancias, al agua, al reactivo. Y estos últimos pasos de acá es para lograr la intermitencia de un testigo, que es el que indicará que ya el producto fue finalizado. Vamos a ver un momento las ecuaciones. Entonces vamos al primero de la temperatura. Vemos que la ecuación de temperatura es la siguiente: n por logaritmo natural de raíz de n por 0.001 más voltaje de entrada elevado a la 2n más 25. Ese es el caso de la ecuación para temperatura. Aquí vemos que está aplicada, vemos que se convierte en valor de temperatura respecto a la ecuación indicada anteriormente. Lo que se pensó, puesto que no se tiene directamente una acción de potenciómetro para este programa, fue implementar un botón tal que cada vez que se presiona el botón vaya aumentando el voltaje, que sería el Vin en la ecuación, y va acumulando ese valor. A su vez que va aumentando este valor de voltios, entonces la ecuación va actualizándose hasta tal punto, digamos, en este caso, el valor de temperatura llegue a 28.58 grados Celsius. En ese caso ya entonces se procederá con el siguiente paso. Esa es la ecuación de temperatura. Vamos a ver entonces una ecuación de las sustancias. A ver, por ejemplo, en el producto 2. Entonces vemos la ecuación acá, descrita como un comentario. Y aquí vemos la implementación de la ecuación como tal para el programa. Entonces en este caso es pues raíz cuadrada de 2 por logaritmo natural de 25 más 4.75 por el valor del voltaje, o sea Vin, por un exponencial del voltaje in sobre 3.02. Entonces esta es la segunda ecuación, la ecuación correspondiente a las válvulas de las sustancias. Y una tercera ecuación ya corresponde al reactivo. Vamos a ver entonces para el producto 4. Se encuentra aquí la ecuación. La ecuación es la siguiente: 1.1 por n, n siendo el número del producto, más 0.85 por el voltaje de entrada, eso elevado a la 1.67 por logaritmo natural de 2 por n. Aquí vemos entonces la implementación de la ecuación como tal en el step. Perfecto, entonces bueno, ese es el GraphSet como tal. No se usó la norma para este GraphSet, sino que entonces cada paso tiene su correspondiente lenguaje en texto estructurado. Se recuerda que el texto estructurado para este caso entonces es un tipo de Pascal avanzado, en el cual pues se respeta la sintaxis de dicho lenguaje de programación. Bueno, entonces ahora veremos el HMI. En el HMI se indicó que debe existir la animación del desocupe, de los tanques, de las sustancias, del reactivo, del agua y el llenado del tanque general, que va a ser el en el que se va a mezclar todo. Entonces vemos pues los 5 tanques correspondientes a lo que ya se mencionó, con sus respectivas válvulas, las tuberías. Se encuentran estas aspas que actuarán como mezclador. Esta barra café de acá será la que caliente el tanque. Y a la derecha de ese esquema, por decirlo así, de los tanques y de las tuberías, se encuentra lo siguiente. Tenemos un selector. El selector tendrá 2 opciones, una opción para producción, otra opción para limpieza y respectivos botones para inicio y para la limpieza. La selección del producto se realiza con un botón. El botón sacará un
estilo de calculadora, por decirlo así, o un teclado numérico, mejor dicho. Y en el teclado numérico se podrá escoger el producto, sea producto 1 o 2 o 3 o 4. A su derecha se encuentra el indicador del producto ya visible de manera gráfica, tal que se sepa que sí efectivamente se selecciona el producto que se desea. Abajo encontramos testigos correspondientes al estado actual de la planta, ya sea que esté en proceso de fabricación, en proceso de vacío del tanque principal, que el producto ya terminó. Este es el testigo intermitente que se mencionó anteriormente. Y un testigo que indica que se está ya en proceso de limpieza. En operación indica qué es lo que está actuando en ese momento, ya sea la válvula 1, 2, 3, la válvula del reactivo, que está actuando el calentador o el mezclador. A su derecha se encuentra cuando una acción sea necesaria, si se necesita una acción en la válvula 1, 2, 3, en la válvula del reactivo, en la temperatura o limpieza. Limpieza es que si se necesita hacer una limpieza, ya sea, bueno, en este caso es porque se vaya a fabricar un producto diferente al que se fabricó anteriormente, es decir, por ejemplo, si se fabricó el producto 1 primero y después de eso se quiere fabricar el producto 2 o 3 o 4, se debe hacer una limpieza obligatoria. Entonces este testigo encenderá para indicarle al usuario, al operador, que es necesario un proceso de limpieza exhaustiva del tanque. Abajo encontramos los botones de los sensores. Estos botones tendrán el fin de aumentar el voltaje de entrada de cada uno de ellos. Existen entonces sensores para las sustancias 1, 2, 3, para el reactivo y para el aumento de la temperatura. Y abajo encontramos los indicadores. Tenemos un indicador de temperatura en grados Celsius de 0 a 100 grados. Recordamos que temperatura ambiente será 25 grados Celsius. Tendremos una barra adicional que indique la capacidad del tanque. La capacidad son 2500 litros y irá aumentando a medida de que se llene este tanque. Para cada producto se llenará 2400 litros dependiendo de uno u otro aspecto, pero en todos los productos siempre se llegará a 2400 litros. Y están los indicadores de porcentaje de apertura de la sustancia 1, 2, 3 y del reactivo. Listo, entonces procederemos a realizar la simulación, no sin antes ver de nuevo la tabla para cada producto y una explicación adicional sobre cómo se implementó una parte de la ecuación que no se podía hacer de manera directa. Perfecto, entonces esta es la tabla que tenemos. La tabla es similar al taller anterior, el taller 3. Se tiene para el producto 1, producto 2, producto 3 y producto 4 los diferentes valores de apertura de las válvulas en porcentaje. Se tiene el porcentaje de apertura del reactivo, del agua y la temperatura que debe alcanzar el tanque para la fabricación de cada producto. Entonces, por ejemplo, en el producto 4 se necesitará 20% de la sustancia 1, 30% de la sustancia 2, 50% de la sustancia 3, 80% de reactivo, 20% de agua y la temperatura debe llegar a 90.04 grados Celsius. Esto es importante puesto que no se puede implementar directamente esta ecuación, digamos, un número elevado a la otro número, es decir, en este caso p elevado a la x. No se puede hacer de manera directa, por lo que se tiene que hacer la siguiente, no llamémoslo conversión, sino se debe llegar a la siguiente expresión. Se debe tener un valor e a la x por logaritmo natural de p, tal que se pueda obtener el valor de p a la x. Entonces, viendo acá ya en el programa como tal, vamos a ver, por ejemplo, veamos entonces esta ecuación. Para la del reactivo se tiene 1.1 por n más 0.85 por Bin, el voltaje de entrada, todo eso elevado a la 1.67. Entonces
Sabiendo que no se puede hacer esto de manera directa, se necesita aplicar lo visto anteriormente. Entonces vamos a ver la ecuación de reactivo. Aquí está. Entonces se observa que este 1.1 n más 0.85 bin se encuentra todo dentro de un exponente, y a ese exponente inmerso se encuentra el logaritmo natural del valor. Entonces, siendo lo que estaba dentro del paréntesis p y el número del exponente x, se tiene el exponencial de x, que en ese valor es 1.67 visto acá, exponencial de 1.67, y ese 1.67 según lo visto acá se debe multiplicar por el logaritmo natural de p, donde p es la base del número, y la base en este caso es 1.1n más 0.85 bin. Entonces eso se multiplica por el logaritmo natural de 1.1 por n más 0.85 por bin, que en este caso pues será el valor de voltaje para el reactivo. Listo, entonces ya hecha la aclaración anterior, vamos a realizar la simulación del programa. Vale, entonces vamos a dar login y después de login run. Los tanques entonces llenan. Vemos acá que la llave está en producción. Podemos cambiar la limpieza o producción, tendrá esos dos estados. Seleccionaremos el producto 4. Sale el teclado numérico, sale el dígito del producto a fabricar con valores mínimo de 1 y máximo de 4. Este valor será entero. Si se añade, digamos, un valor diferente, por ejemplo 5, entonces dirá el valor no es válido. Entonces ponemos 4. Aquí aparece que ya el producto escogido fue el 4. Y daremos entonces inicio. Perfecto. Entonces enciende el testigo de fabricación del producto. Se pide una acción necesaria en temperatura, entonces vamos a aumentar la temperatura. Se enciende el testigo del calentador, vamos aumentando de a poco hasta llegar al valor de 90.04 grados Celsius. Listo, llegado a ese valor, entonces el mezclador comienza a actuar y se pide una acción en la válvula 1. Entonces la válvula 1 llegará a 20%. Después de ese 20% disminuye rápidamente. Ahora enciende el testigo de la válvula 2. La válvula 2 llegará hasta 30%. Después de este 30% también disminuirá rápidamente, ahí se observa. Y con la válvula 3 este porcentaje irá a llegar a 50%. Entonces vamos de a poco hasta llegar al 50%, disminuye. Perfecto, entonces ahora el mezclador seguirá otro rato en operación. Después de eso la temperatura disminuye lentamente hasta llegar a la temperatura ambiente, que son 25 grados Celsius. Llega a esos 25 grados Celsius, entonces se pide una acción en el sensor del reactivo. Entonces el reactivo se aumentará hasta llegar a un valor del 80% para este producto, el producto 4. Se llega al 80%. Se disminuye rápidamente la válvula. Se ve que el tanque llega a su capacidad de 2400 litros. El mezclador opera por otro tiempo. Después de que opera el mezclador se entra un tiempo de reposo, sino antes apagar el testigo de fabricación. Ahí se ve que se apaga el testigo. Y ahora se procederá al vaciado. Se encenderá ahorita el testigo de que estaba haciendo el producto. Perfecto. Entonces serán 3 vaciados, cada uno 800 litros. Se presenta el vaciado por primera vez. Segunda.
llega a 800 litros el tanque y ahora una tercera vez para llegar a 0 litros. Entonces, hecho esto, apagará el testigo de vaciado, se llenan los tanques y se encenderá entonces el testigo intermitente de que el producto ha sido terminado. Se ve que el testigo ahí está titilando. Y bueno, recordemos que el producto fabricado fue el producto 4. Entonces, si seleccionamos el producto 4, como si nada, no pasa nada, se puede fabricar normalmente, pero si se selecciona otro producto diferente al 4, digamos el 3, se enciende el testigo de que la limpieza es una acción necesaria, por lo que si yo quisiera fabricar el producto 3 y le doy aquí en inicio, no me deja hacer nada, puesto que la limpieza es obligatoria. Lo mismo con producto 2, vemos que el testigo sigue encendido, y lo mismo con el producto 1. Diferente al testigo al producto 4, en el que el testigo se apagará. Entonces vamos a dejarlo aquí, digamos, en el producto 1. Vamos a cambiar la llave a modo de limpieza y no se podrá accionar con el botón de inicio, sino con el botón de limpieza. Entonces, para la acción, para el proceso de limpieza, el mezclador entra en operación, el tanque llegará a una temperatura determinada. Para este caso nosotros seleccionamos la temperatura de sustancia 3, que es 50 grados aproximadamente, y la entrada de agua al tanque. Después de eso la temperatura disminuirá, y después ya disminuida la temperatura vaciará el tanque en el que se mezclan las sustancias, que en este caso será solamente agua. Ese proceso se realizará por segunda vez, y hecho esa segunda vez ya estará habilitado la planta para fabricar cualquier otro producto. Entonces vamos a dar botón de limpieza. El agua entra en operación, se pide una acción necesaria en la temperatura, entonces vamos a aumentar la temperatura. Y hasta que no se llegue el valor de temperatura no vaciará el tanque. Entonces vamos a llegar 55 grados, baja temperatura ambiente, desocupa el tanque. Este proceso ya se realiza a primera vez. El testigo de limpieza aquí está activado. Por segunda vez entonces entra el agua al tanque, aumentaremos la temperatura. Y ya hecho esto, entonces disminuye la temperatura ambiente por segunda vez, se desocupa el tanque, apaga el testigo de limpieza, sino antes llenar el tanque de agua. Entonces llena el tanque, el testigo de limpieza se apaga y pondremos la llave en modo producción, y vemos que si ahora seleccionamos el producto 1 ya no habrá ningún problema, sino que ya podrá fabricarse. Entonces vamos a fabricar ese producto. Entonces ya está seleccionado el producto 1, vamos a dar inicio, y para este caso entonces vamos a comprobar que solamente tiene acción el botón que sea indicado. Si no está indicado, entonces no tendrá ninguna acción. Entonces para este caso vamos a presionar inicio. Si se presiona limpieza no hará nada. Entonces producto 1 ya está, pondremos inicio, se vacía el agua, ahí se ve que está operando por el color de las tuberías. Se necesita una acción entonces en la temperatura. Entonces si yo oprimo sustancia 1 no tiene ningún efecto, lo mismo con sustancia 2, sustancia 3, ni con reactivo. En este caso tampoco puedo cambiar la llave a limpieza, sino que solamente tendrá acción el botón para temperatura. Vamos a llegar a 28.58. Llegamos a dicho valor, comienza a mezclar, entonces agregaremos la sustancia 1. Es un valor del 20%. Este botón, bueno, todos los botones
de los sensores pueden accionarse de dos formas. La primera forma pues es clic a clic, entonces vemos clic, clic, o puede mantenerse oprimido, así como se ve en este momento, hasta llegar al valor de porcentaje determinado. Ya cuando se llega, él automáticamente baja, puesto que el enunciado dice que debe disminuir rápidamente el porcentaje de apertura de esta válvula. Entonces sigue mezclando. Después de ese mezclado, la temperatura deberá bajar a temperatura ambiente. Se llega a temperatura ambiente. Ahora necesitaremos una acción en el reactivo. Tenemos oprimido el botón o podemos poco a poco. Se llegó a 30. Disminuyó el valor del reactivo y se ve que ya está mezclando. Hasta que llegue al tiempo de reposo, y después del tiempo de reposo se hará el desocupe del tanque 3 veces. Esperaremos a que desocupe el tanque y ya veremos que el último producto fue el 1, entonces para el producto 2, 3 y 4 pues no se podrá habilitar la fabricación, sino que será necesaria una limpieza, exceptuando si es producto 1. Se ve que el indicador del tanque está en 800 litros, sigue bajando hasta llegar a 0. Cuando llegue ya a 0, entonces apagará el testigo de vaciado y encenderá el testigo intermitente de que el producto se terminó. Se llenan todos los tanques y encenderá el testigo intermitente. Perfecto. Entonces si se quiere limpieza, puedo poner de una vez la llave en modo limpieza. Aquí dice que la limpieza es obligatoria pues porque el producto seleccionado se restableció a 0. Entonces, perdón, colocando en modo producción, ya, ahora sí. Si coloco el producto 1, pues no será necesaria una limpieza. Caso contrario, si es producto 2, ahí se enciende el testigo de limpieza. Producto 3 queda encendido, y mismo caso con producto 4. Entonces si se quiere fabricar el producto 1, pondremos producto 1, se apaga el testigo de limpieza obligatoria y si le pongo inicio, deberá fabricar normalmente, tal como se ve. Ya el proceso es el mismo que se vio anteriormente. Gracias por su atención.